sublime gracia del Señor. Bueno, hemos hablado ya de la teología del pacto. Yo sé que algunos estarán cansados de que les otra vez la teología del pacto, ¿por qué no avanzamos? Es importante, aunque sé que no es fácil entenderlo porque nos hemos tomado mucho tiempo y tal vez o con seguridad hemos profundizado más de lo que debiéramos, pues porque me gusta el tema y tal vez algunas personas o que nos están acompañando hace poco no alcanzan a comprender del todo eso que tiene que ver o para qué yo debo aprender eso, ¿cierto? O en qué me edifica a mí eso de la tal teología del pacto, ¿sí? Yo considero que pues hay que venir a oír la palabra y aplicarla a nuestras vidas, pero es sumamente importante que podamos comprender, dimensionar la importancia de esta doctrina, de esta perspectiva que nos ofrece la palabra de Dios. Yo los invito a que busquemos en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a leer desde el 25. Colosenses 1, 25 al 27. Colosenses 1, 25 al 27. ¿Ya lo tienen? De la cual fui hecho ministro. O sea, está hablando de la iglesia, ¿no? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que hay un misterio en la Biblia, un misterio que no fue explicado en la antigüedad. Antes de Cristo esto no había sido explicado, esto estaba oculto o parcialmente oculto. Eso es un misterio, una verdad que está oculta o que está parcialmente oculta, y ellos la tuvieron parcialmente oculta. O sea, pero ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Pablo está diciendo en el versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? Versículo 27, parte B, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Así dice uno cuando una persona es así como, venga, ¿cuál es el misterio suyo? ¿Cuál es el misterio del que está hablando Pablo? Bueno, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan de salvación. Eso para que los que tal vez tienen alguna dificultad, algunas personas me han dicho, hermano, yo como que todavía no agarro el hilo con la teología del pacto. En la eternidad Dios diseñó un plan de salvación. Mire, Dios es inmutable, Dios no necesita de nadie, pero si algo persigue Dios, según Efesios 1, es su propia gloria. Y Él diseñó un plan para glorificarse Él mismo. Y los beneficiarios de ese plan son los escogidos. Y Él escoge un pueblo para salvarlo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces allá en ese pacto intratrinitario de redención, el Padre le promete a su Hijo que si Él obedece, le va a entregar una recompensa que es el pueblo escogido. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios diseñó el plan, escogió un pueblo y dijo, este pueblo es para ti, hijo mío. Pero tienes que obedecer. Y con base en ese plan es que Dios hace absolutamente todas las cosas. El mismo Efesios 1 nos dice que Él hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Dios todo lo hace para su gloria. Creó el universo, creó los planetas,
para efectuar ese plan, para llevarlo a cabo. Pensemos en una parcela, en un lote. Yo tengo un diseño, pues no, así sí se debe hacer, ¿no? Hay personas que primero construyen la casa y después dicen, ay, esto no debe ir ahí, mire, no puedo abrir la puerta del baño porque la poceta no deja. No, primero se hace un diseño y eso lo hace un arquitecto, ¿sí? Eso lo hace un arquitecto. Se hace un estudio de suelos que lo hace un topógrafo. Un ingeniero civil supervisa toda esa labor. Se hace el diseño, los planos y después se ejecuta el plano, el diseño. Y allí empezó Dios. Hizo el universo. Así como la persona cuando compra el lote, lo primero que hace es que se pone a limpiar el lote. Hizo el universo, creó al hombre. Permitió la caída. Para no confundirlos, no les voy a enredar la vida con el asunto de la caída, no es el propósito. En este momento, dejémoslo así, permitió la caída. Ya cuando estemos un poquito más, ¿cierto? Ya les vamos a desmenuzar eso de permitió la caída. Permitió la caída. ¿Para qué? Para que Adán cayendo, ¿cierto? Diera origen al pacto de gracia. Adán peca y viola el pacto de obras. Es decir, después del pacto eterno de redención, cuando Dios nos escoge, en el tiempo se desarrolla el pacto de obras, pero Adán peca en el paraíso y eso origina ¿qué? La promesa de salvación, Génesis 3:15. Y esa promesa se comienza a desarrollar en un pacto que se llama el pacto de gracia, que se va revelando progresivamente, así como cuando yo voy armando un rompecabezas. Primero yo pongo una ficha en una esquina. Yo sé que tiene la pinta del muñequito, pero pues, yo creo que va en esta esquina. Y después pongo otra en otra esquina, y después pongo otra aquí, y ya en la medida que voy avanzando va tomando forma la figura. Y así fue tomando forma la promesa de salvación. La vimos la semana pasada. ¿Cuál era? ¿En serio? El profesor Girafales, ¿no? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En Génesis 3:15 nos lo dice el Señor: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Sí? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Vendrá un salvador de la raza humana y hará diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y llegamos entonces al diluvio, porque el hombre pecó. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y dice: yo no voy a contender con el hombre, sus días serán 120 años. Y destruye la tierra. Adivinen, ¿destruye la tierra? No, destruyó a casi toda la humanidad. Noé y su familia. ¿Por qué no destruyó Dios a la humanidad entera? Eso es lo que merecía la humanidad, que Dios arrasara con todos. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él ya había hecho un pacto en la eternidad, ya había planeado una salvación y la salvación tenía que hacerse. Entonces a veces hay que limpiar el lote. Ay, mire esa matica tan bonita que hay, pero hay que arrasarla, porque hay que construir la casa. Hay que construir la casa. Mire, los gaticos hicieron una casita. Los gatos no hacen casas, ¿no? Supongamos que los gatos hicieran casas. Miren los gaticos. No, hay que tumbar eso, porque hay que levantar el edificio. Había que destruir al hombre por causa de su pecado, para de esa descendencia de Adán repoblar la tierra, porque no era descendiente de Adán. Y por eso Dios preservó una familia. Si destruye a toda la humanidad, Dios no puede ejecutar su plan. Hablo de poder en términos humanos, ¿no? ¿Cierto? Dios no hubiera ejecutado su plan. Y después de la descendencia de Noé, de su hijo Set, que no era el mayor era Jafet. ¿Quién viene? Viene Abraham. Y él llama a Abraham y le hace un pacto con él nuevamente, otro pacto, y le dice a Abraham:
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12. ¿Por qué le promete Dios a Abraham que de él va a venir la bendición a todas las gentes? Porque había hecho un pacto en la eternidad. Hay un diseño, y el diseño tiene que llevarse a cabo. Pero Noé dijo mentiras, ¿sí o no? No, ella no es mi mujer, es mi hermana. Noé en un momento se desvió porque no contempló la realidad que Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y fue y se acostó con su esclava y tuvieron un hijo llamado Ismael. Se acostó con Agar, que era una práctica de aquel entonces, ¿cierto? Cuando la mujer no podía tener hijos, pues le daba a su esclava y el hombre tenía con ella hijos, y esos hijos le pertenecían a la esposa, porque la esclava no tenía derechos. Pero Dios no le dijo que de la esclava, Dios le dijo: de Sara, en Isaac te será llamada descendencia. Porque Dios no desestimó a Abraham. Uno hubiera dicho: es que usted no entiende, yo le dije que de Sara. Pero Dios cumplió su promesa aun cuando Abraham no fue perfecto. Y cumplió su promesa. Vino Isaac. Isaac mintió. Isaac tenía un hijo favorito, o sea que no era el mejor papá del mundo. Le iba a dar la primogenitura de su hijo Esaú, el mayor. ¿Qué pasó? A través de la trampa de Jacob, Dios se aseguró, ojo, que la trampa fue de Jacob, se aseguró de que Jacob iba a recibir la bendición. ¿Y de Jacob quién viene? Israel. Y después de que Israel va a Egipto y está 400 años allí cautivo en Egipto, siendo esclavo, Dios lo saca de Egipto. ¿Por qué? Porque él había hecho un plan de salvación, un pacto eterno. Y allá lo lleva al monte Sinaí y hace un pacto con Israel, el pacto mosaico. Y los introduce en una tierra. Pero es que Israel, ustedes ven la historia bíblica de Israel era de lo peor. O sea, la verdad, Israel no era ningún pueblo santo, eran de lo peor. Adoraban a Dios y después se iban tras Baal. Adoraban a Dios. Entonces, cuando estaban en la inmunda, Dios los sacaba de sus problemas y otra vez a Dios. Y aparecían las mujeres moabitas. No, pues que vamos para allá otra vez a adorar a otros dioses. Y esa fue la historia de Israel. Leamos los libros de Jueces. Es más, aún en el desierto murmuraban. ¿Y por qué Dios no los destruyó? Cuando Dios le dice a Moisés: apártate, voy a destruirlos a todos. Porque él tenía un pacto, había un diseño y él tenía que cumplir ese pacto. Y él no se iba a desviar de allí. Entonces Dios soportó la desidia, el desdén, el desprecio de Israel y cumplió la promesa, los introdujo en una tierra donde fluye leche y miel. Y allí el pueblo se acomodó. No se acomodó. Lean el libro de Jueces, todos los pecados de Israel. Y llegamos al libro de Samuel y el pueblo pide un rey. No queremos ese gobierno teocrático, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios les da un rey, pero no el rey que era conforme a su corazón. ¿Y por qué Dios toleró eso? Porque Él había prometido un Salvador. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. El pacto eterno tenía que cumplirse. Y cuando Saúl es desechado, Dios levanta un rey conforme a su corazón. Conforme a su corazón, porque el hombre se arrepentía cuando pecaba, pero no era perfecto. ¿Cuántos han embarazado a una muchacha, le han echado, han querido meterle el gol al marido y cuando no resulta lo mandan a matar? Nadie. David hizo eso. ¿Y por qué Dios perdonó el pecado de David? Porque David se arrepintió de corazón, pero también porque de David iban a hacer la promesa de salvación, porque eso era el diseño de Dios. Y venía el Salvador del mundo a través de la descendencia de David. Y Dios hace un pacto con David y le promete un rey, un heredero de la simiente de David,
vendría un rey cuyo reino sería eterno y no tendría fin. El plan tenía que seguir llevándose a cabo. Y vemos que después David muere, viene Salomón y Salomón se desordenó al final también, pero Dios siguió fiel al pacto. Y cuando viene el hijo de Salomón, Roboam, y peca contra Dios, Dios dice, aquí, ya no más. Y le quita el reino a Roboam y se lo da a ¿quién? A Jeroboam, a otro rey, las 10 tribus del norte. Dice, pero por ahora David, mi siervo, que no era otra cosa sino el cumplimiento de su plan, le voy a dar 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, el reino del sur. Y hubo siempre rey descendiente de David allí en Judá. En Israel ya eso era un desorden. Ya Jeroboam pues ni siquiera era de la descendencia real y venía uno y venía el otro. Entonces olvidémonos de Israel. Pero Dios siguió cumpliendo su pacto con Judá, porque de David vendría el Mesías. Lean la vida de los reyes de Judá, unos buenos, otros malos, otros re malísimos, y Dios siguió siendo fiel, porque el pacto tenía que cumplirse. El plan eterno tenía que llevarse a cabo. Y cuando, conforme al propósito de Dios, el pueblo de Judá se levanta contra Dios y Dios dice ya no más, y van cautivos a Babilonia, pero no por siempre, solo 70 años. Y allí el Señor, después de los 70 años, fue fiel y sacó a Judá de Babilonia y volvió y restauró el reino de Judá. Y cuando ya ha pasado ese tiempo, vienen 400 años de oscurantismo, donde no hubo profeta, donde parecía que Dios se había olvidado de Israel, del pueblo de Judá, perdón. Y en el cumplimiento del tiempo, viene un hombre llamado Juan el Bautista, el heraldo, el mensajero, que anunciaría que la promesa de Génesis 3:15 se estaba cumpliendo ya. Vemos allí todos los pactos de Dios, cómo el plan eterno se cumplió, cómo la Biblia no es un libro de historietas, no es un libro de cuentos. Vemos cómo la Biblia es un libro que nos revela una sola cosa: Cristo y su plan de salvación. El único tema de la Biblia, el tema principal, no el único, hay temas secundarios, pero el tema principal es Cristo y su plan. Él es el protagonista. Y cuando Él llega, adivinen qué llega diciendo. Adivinen, no, pues deberían saberlo. Marcos 1:15. El tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? El periódico, el clima, no. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál? El tiempo de la promesa de Génesis 3:15, pero que venía desde la misma eternidad. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. El rey prometido a David ha llegado. Pero el rey no viene pidiendo permiso. El rey no viene suplicando. El rey viene mandando: arrepentíos y creed en el evangelio. Ya se ha cumplido todo. Llegué yo. Él sí puede decir llegué yo. Él dice llegué yo. ¿Y usted quién es? No, él sí puede decir llegué yo. La promesa de salvación. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, aquel que habría de venir llegaría para cumplir el plan de Dios. Él es el cumplimiento de ese plan eterno de redención. Él es el cumplimiento. Mateo capítulo 1, versículo 1, y que a nosotros nos puede parecer pesado, aburrido, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta leer las genealogías? Uy, no, hermano, es que hoy voy a llegar a la casa y me voy a leer una genealogía. No, a nadie. Pero hay una intención allí en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué no dijo hijo de Jacob? ¿Por qué no dijo hijo de Adán? ¿Por qué? Porque Mateo quiere relacionar a Jesús
como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y el cumplimiento de la promesa hecha a David, porque su audiencia es judía. Esta es la simiente de Abraham, este es el rey, este es el David del que habla Ezequiel. Y ahí empieza la genealogía. Génesis 12:3. Génesis 12:3 nos dice: en tu simiente, Abrahamcito, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vamos a leerlo textualmente, ¿sí? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El hijo de Abraham sería la bendición para todas las naciones. Según lo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, eso lo leímos la semana pasada. Me tomo este trabajo para que las personas, aquellos que tal vez no han tenido mucha claridad, digan: ay, ahora ya estoy entendiendo que viene eso de la tal teología del pacto, ¿cierto? ¿Están entendiendo? A mí me interesa es que entiendan, no que nos llenemos de información. Segundo de Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos, está hablando con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él al padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ella está hablando directamente de Salomón, pero indirectamente está hablando de Jesucristo, porque está hablando de un reino eterno. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a David. Segunda a los Corintios 1:20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, está hablando de Jesús, ¿no? Son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas se cumplen en Jesús. ¿Qué significa amén? Así sea. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 2. Marcos 1:2. Miren lo que llegó diciendo Juan el Bautista. Bueno, lo que cita Marcos, perdón, que Juan el Bautista está más adelante. Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Llega el precursor de Jesús, el heraldo, porque venía el rey. El rey, antes de llegar a un lugar, él enviaba un mensajero o un heraldo, un embajador. Juan era el embajador del rey Jesús. Llega anunciando la llegada del rey, el rey prometido a Israel, el rey prometido a David. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué hacía Juan en el desierto? Bautizaba y llamaba a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús iba a demandar del hombre arrepentimiento para salvación. Versículo 15, allí lo tenemos. Versículo 14, leamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mire, ¿en qué consiste el evangelio del reino de Dios? No es Cristo te ama y tiene un propósito hermoso para ti. No es tú eres lo más lindo que Dios ha hecho. No es tú eres un campeón. Miren, el versículo 14 dice que Jesús llegó predicando. ¿Predicando qué? Dice, diciendo. Aquí está el cómo, ¿no? En el 14 tenemos el qué. Predicó el evangelio. ¿Qué predicó? El evangelio. ¿Cómo? Dice 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. ¿Y dónde está ese evangelio de pórtate bien? ¿Dónde está ese evangelio de
Dios quiere que tú seas rico y próspero. Eso no es evangelio, eso es basura. ¡Basura! Hermano, usted está siendo muy fuerte. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Poner palabras en la boca de Dios que Dios jamás ha dicho. Porque lo que Dios en la persona de Jesucristo dijo fue: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio. ¿Cómo llegó el predicando el evangelio? Llamando a los hombres al arrepentimiento, lo que su embajador venía haciendo también. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Mateo 13, allí en las parábolas. Mateo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? Él viene predicando el arrepentimiento y el pueblo le rechaza porque no tienen en cuenta, porque no reconocieron, porque era un misterio para ellos. Esperaban un Salvador fuerte y poderoso, y vino el hijo de un carpintero, pobre. No le dicen, no, es que Jesús era rico, era pobre. Y él dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque es cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, no lo vieron, solamente vieron una promesa, pero ellos no vieron a Jesús. Sin embargo creyeron en él sin verlo, por eso fueron salvos. No, yo pensé que ellos eran salvos por guardar la ley. No, la ley los llevó a Cristo. Ellos vieron a Jesús espiritualmente hablando, pero no lo vieron físicamente. Juan 5:39. Juan 5:39, vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, pero en mi Biblia no está así. En mi Biblia dice escudriñar las escrituras. Sí, lo que pasa es que la traducción más correcta es vosotros escudriñar las escrituras, porque no es un mandato que él está dando a sus adversarios. Ellos ya escudriñaban las escrituras. Es un reproche. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Él está diciendo, ustedes leen tanto la Biblia porque piensan que en la Biblia o en las escrituras tienen la vida eterna y no se han dado cuenta que de mí hablan las escrituras, que yo soy el centro de las escrituras. No quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna, porque para ellos estaba oculto ese misterio, estaba oculto el misterio. Sigamos. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Todas las promesas del Antiguo Testamento apuntan a Jesús, no al pueblo de Israel, a Jesús. De manera que la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, aunque nosotros creemos en la interpretación literal. Es decir, cuando nosotros leemos león y a Daniel lo metieron en un foso lleno de leones. No es que el foso de los leones era algo espiritual, los problemas que Daniel tenía. No, era un foso, era un hueco allá con leones de esos que rugen y comen gente. ¡Wow! Bueno, eran leones con perro. ¡Wow! ¿Cierto? Pero cuando vamos a la escritura, nosotros la interpretamos cristológicamente, es decir, poniendo a Jesús en el centro. De manera que cuando leemos Israel, nosotros decimos, sí, dice Israel, claro, no, ahí no está hablando de los gringos, ni de Vladimir Putin, no, ahí está hablando de Israel. Pero ¿qué significa Israel según la Biblia? Tenemos que ir a la Biblia para entender qué significa Israel.
Y entonces el Señor en Lucas 24, 25 al 27 reprende a sus discípulos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué es lo que los profetas han dicho? Que Israel es el centro del universo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿De qué escribieron los profetas? De Cristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y por si nos queda duda, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El tema central de la escritura es Cristo. Habla de Cristo. Isaías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías hablan de Cristo. Él les dio un tour por toda la Biblia y les dijo: miren, Moisés, los salmos, los profetas, toda la escritura hablan de mí. Porque Jesús es la promesa de salvación. Pero ¿qué pasó? Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios 3, 14 y 15. Hablando de Israel, ¿no? De los judíos. Bueno, pues cuando uno dice Israel también, hablando de los judíos, pero pues para no... porque usted dijo que Israel era la tribu, el reino del norte. Bueno, hablamos de los judíos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? La nación judía no vio a Jesucristo en las páginas del Antiguo Testamento. Y por eso cuando vino Cristo, ¿qué hicieron? Lo mataron. Y ese velo solamente lo puede quitar Cristo. Cuando uno lee la Biblia y ve a Jesucristo, andamos bien. Señor taxista, ¿usted me puede indicar cómo llegar al Indio? El que queda allá en el terminal, ¿no? El terminal de Cúcuta. Y él le dice: mire, váyase por aquí, váyase por allá, váyase por allá. Y uno dice: listo. Y ahí se va uno. ¿En cuánto llego? No, por ahí en 15 minutos. Uy, no, bueno. 15 minutos y nada del Indio. Media hora y no he llegado al Indio. Y entonces yo digo, entonces me pregunta, un ejemplo, me pregunta a mi esposa: mi amor, pero no, estamos bien, estamos bien. Yo creo que aquí queda el Indio. Porque miren, seguí las instrucciones. No, si no llegaste al Indio, es porque perdiste el rumbo. Y si Jesús nos dice que el tema central de la escritura es Él, pero yo vengo a la Biblia y veo promesas de que voy a ser millonario, veo que Israel va a ser el centro del universo, veo la guerra de Rusia contra Israel, veo a los chinos allá con sus 200 millones de soldados, veo petróleo, veo cualquier cantidad de cosas, me perdí. ¿Es porque me perdí? Porque Cristo dice: yo soy el centro de la escritura, yo soy el tema central de la escritura. Y cuando venimos a la Biblia tenemos que ver a Cristo en cada página de la escritura. Como alguien dijo, si arrancas una página de la Biblia, correrá sangre del Cordero. Toda la Biblia habla de Jesús. Pero ellos no lo vieron, porque les fue velado, les era un misterio, y por eso lo mataron y lo asesinaron. Bueno, lo mataron. Lo asesinaron. Porque ya muerto, pues que ya... Jesucristo triunfa donde Adán e Israel fallaron. En el desarrollo de la promesa de salvación, ¿qué pasó en el desarrollo del pacto eterno de Dios, del diseño? ¿Qué pasó con Adán? Falló. ¿Qué pasó con Israel? Israel falló.
miles de veces. Juan 17:4. ¿Cómo habla Jesús de su obra, de la obra que Él vino a hacer a este mundo? Él le dice, Padre, he acabado la obra que me diste. Vamos a leerlo textualmente. Juan 17:4. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Adán no pudo decir eso. Adán lo que tuvo que haber dicho es, me rajé, me quedó grande, fallé. Pero Jesús sí pudo decir, yo he acabado la obra que me diste. He acabado la obra que me dice que hiciese. Y por esa razón en Romanos 5 se nos hace una comparativa entre Adán y Jesús, que es el segundo Adán. Donde falló el primer Adán, Jesús no fallaría. Jesús es el segundo Adán. Adán representaba a la humanidad, Jesús representa a los escogidos de Dios. Y allí en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por culpa de Adán todos estamos en la inmunda. Hablo moralmente, ¿no? Porque alguien dice, no, pues yo no estoy en la inmunda porque yo tengo mucho dinero y tengo casa, carro, beca y... Bueno, hablamos de la inmunda en términos morales. La humanidad está en la inmunda por causa del pecado de Adán, pero por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, el pueblo de Dios. Entonces, donde Adán falló, Cristo triunfó. Jesús es el verdadero Israel de Dios. ¿Cómo así, hermano? Usted está... ¡Es blasfemia! ¡Reprenda esas palabras! Bueno, Mateo capítulo 2, versículo 15. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 15. Ya estamos en el pacto, en el nuevo pacto, ¿no? Ya Cristo llegó. Vamos a ver entonces qué es Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo es el segundo Adán que triunfó. Jesucristo es el Israel, el verdadero Israel. No, yo pensé que los israelitas eran los judíos que están ahorita peleando por la franja de Gaza. Mateo 2:15. Mateo 2:15. Mateo 2:15. Ajá. Y estuvo allá, entonces cuando empieza Herodes a hacer ese desastre de estar matando niños, no le gustaban los niños porque eran muy canzones, no mentira. Empezó a matar niños porque él quería curarse en salud. Dijo, de pronto si ahí está el tal rey, pues también me lo llevo. Y un ángel le dice a José, José, tienes que huir porque Herodes está persiguiendo al niño. Entonces dice la Biblia que él se fue para Egipto en el versículo 14 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermano, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús sea el verdadero Israel? Miren como Mateo dice, aquí se cumple lo que dijo el profeta. ¿Qué dijo el profeta? De Egipto llamé a mi hijo. Pero esta es una cita del libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. En Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, oído, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Oseas dice, Israel es el Hijo de Dios, a quien Dios llamó de Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es una profecía, está hablando de Israel. Pero ¿cómo lo interpreta Mateo capítulo 2, versículo 15? Y aplica esta profecía a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesús, cuando siendo niño estuvo en Egipto para protegerse de la mano de Herodes. Mateo nos está diciendo, Jesús es el Israel de Dios que profetizó Oseas en el capítulo 11. ¿Está claro? Ahí están los versículos. Jesús es el Israel de Dios. Es ese, cuando Israel era muchacho, yo lo amé,
Dios llama a Jesús Israel, no solo en Oseas, en otros pasajes del Antiguo Testamento, profecías que son dadas a Israel, en realidad son profecías dadas a Jesús. ¿Por qué? Porque la interpretación del Antiguo Testamento es cristológica. Todos los tipos, símbolos, apuntaban a Jesucristo. Y cuando viene Cristo, todos esos tipos se cumplen en el Evangelio de Jesucristo. Jesús es el antitipo. El antitipo es el tipo al que apuntaban los otros tipos, ¿cierto? ¿Dónde fue tentado Jesús? El pueblo de Israel fue probado en el desierto durante 40 años. ¿Dónde fue tentado Jesús? 40 días y 40 noches. No estamos alegorizando la escritura, estamos colocando las cosas en su justo lugar. Algo tenía Dios con eso, algo nos quería mostrar Dios con eso. Cuando Jesús se presenta en la escena, lo primero que Dios hace es llevarlo al desierto para tentarlo a través de Satanás. No fue Dios el que lo tentó, fue Satanás. Para probarlo en el desierto, 40 días y 40 noches. Y cuando Israel falló en el desierto, Jesús triunfó sobre la tentación en el desierto. ¿Y Jesús qué citaba para vencer a Satanás? Los libros de superación personal, no, la ley de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Donde Israel falló, Jesús triunfó. ¿Cuántos discípulos escogió Jesús? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10? Es más fácil lidiar con 10. Además es un número cerrado, ¿no? O sea, es un múltiplo de 5. Es más bonito el 10 que el 12. A mí me gusta más el 10 que el 12. Es el número de Messi. Entonces es más bonito el 10 que el 12. ¿Por qué 10 y no 12? ¿Por qué no 9? Porque las tribus de Israel eran 12. Y porque el nuevo Israel surgiría, ¿de dónde? De ese remanente del pueblo de Dios que se fundamenta en los apóstoles. 12 apóstoles escogió el Señor. No estamos alegorizando la escritura, estamos encontrando la razón de ser a las acciones de Jesús. Por eso escogió 12 apóstoles. Por eso la Nueva Jerusalén tiene ¿cuántas columnas? En la profecía, ¿no? 12. El nuevo pueblo de Dios, que surgió ¿de dónde? Del remanente que el Señor guardaría para él. Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron los judíos? No nos conviene que este hombre reine sobre nosotros. Vamos a matarlo. Bueno, ¿por qué no le amarraron las manos, los pies y lo amordazaron? Es más fácil, ¿no? Lo hubieran secuestrado un tiempo y después lo hubieran dejado libre. O lo hubieran llevado a un lugar lejano y lo hubieran dejado allá tirado. Vamos a matarlo. Porque el pueblo de Israel rechazó al Señor por su incredulidad. Despreciaron al autor de la vida, dice Pedro en el libro de Hechos. Lo asesinaron. El Israel físico falló. La nación de Israel falló. Pero la iglesia no fallaría. La iglesia no va a fallar. Porque Él prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Israel falló, rechazó al Mesías, fue desechada. Israel ya no es el pueblo de Dios. A los que les gusta estar viendo las noticias de Israel, que Israel por aquí, Israel por allá, Israel ya no es el pueblo de Dios, porque ellos rechazaron al Mesías y porque el misterio de Cristo, que leímos en Colosenses 1, 26, 27, era que la salvación no era para Israel, el Israel étnico, sino que era la promesa a Abraham: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, que es Jesucristo. Israel no lo entendió porque era un misterio, pero ese era el misterio.
A ningún judío se le hubiera pasado por la cabeza pensar que un gentil iba a ser salvo. Les decían perros. Cuando un judío veía a un gentil, ¿saben qué hacían? Escupían el piso. ¿Alguien ha hecho algo así con alguno de ustedes alguna vez? Bueno, a mí no me lo hicieron, pero una vez yo salía del colegio y pasaba un bus y un chistoso me tiró eso en la cara, ¿cierto? Horrible, uy, guácala. Era una moma, ¿cierto? Que me estaban haciendo. Entonces, pero una moma muy fea. Para ellos era un repudiable, aborrecible, un gentil. No vieron la promesa a Abraham, pero ahí estaba escrita, ahí estaba claro. Tenían un velo y ese velo solamente lo puede quitar Cristo. Mateo 21:43. Yo creo que con esto vamos aterrizando el avión. Primero, porque por el tiempo. Segundo, para que no se duerman. Y tercero, porque ya me duele la garganta, entonces me voy a hacer un bebedizo de Nospirin con acetaminofén. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está hablando a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué hizo Jesús con su reino? Esto ya no es de ustedes, papitos. Se lo voy a dar a gente que sí produzca fruto. Pero hay unos que creen que dentro de unos 12, 3 años que se enciendan allá bien feo Rusia contra Estados Unidos, allá por la Franja de Gaza, apoyando el uno al uno y el otro al otro, entonces el Señor les va a quitar el reino a estos y se lo va a devolver a los primeros. Pero la Biblia no dice tal cosa. Quitará el reino. Ellos tuvieron su oportunidad allí en la parábola de la viña. Y mataron a los profetas, mataron al autor de la vida. Ya no son el pueblo de Dios. Lucas 19:41 al 44. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús llegó a Jerusalén y él no dijo, wow, esta es la capital del reino de los israelitas que son tan lindos y tan hermosos y que tanto amo y que van a ser el gobierno mundial en el reino milenial. No, él dijo, llegó a la ciudad, al verla lloró sobre ella, no lloró de alegría, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Para nosotros esto puede que no tenga trascendencia alguna, ¿no? Tumbaron el templo. Así como cuando saquean una iglesia, un templo católico, ¿no? No, llegaron y le pintaron la cara a la imagen de la Virgen. Y uno dice, eso no es nada. Y allá estaba el cura llorando y los feligreses escandalizados. Pero es que para el israelita, para el judío, el templo era el símbolo de su religión y de su gobierno, porque ellos eran un gobierno teocrático, era una religión gobernante. Destruir el templo significaba que ellos dejarían de ser nación, dejarían de ser el pueblo de Dios, y efectivamente esto sucedió en el año 70, pero es algo que algunos no quieren entender. En el año 70
Tito, el hijo del emperador Vespasiano, general del ejército romano, entró y acabó con el templo, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, como Jesús lo profetizó, no quedó piedra sobre piedra. Esto ya se cumplió. Esto no es una gran tribulación en un futuro. Esto ya ocurrió. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Israel ya no es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Jesús y todos los que están en Jesús. Lo vamos a ver la semana entrante. ¿Sí han entendido lo que se enseñó hoy? Más claro, la cuestión está del pacto, de la promesa que se va desarrollando. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues que si yo me arrepentí de mis pecados, yo soy Israel, yo soy parte del pueblo de Dios, heredero de las promesas hechas a Abraham, heredero de las promesas hechas a Jesucristo. Esto tiene aplicaciones prácticas, porque si el pueblo de Dios es el Israel que está en este momento peleando allá en Oriente Medio, yo estoy en la inmunda. Porque aunque no parezca, eso tiene implicaciones graves. Eso implica que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Porque ellos van a ser salvos sin Cristo. ¿Cómo se salvan los judíos? No, los judíos se salvan porque son judíos. ¡Ay, qué machera! Uy, no, entonces me voy para allá que me den la cédula de ciudadanía judía para ser salvo. Así puedo vivir como quiera. No, pero es que en el futuro se va a levantar el templo nuevamente, pero Dios ordenó, decretó que ese templo se iba a destruir por la incredulidad del pueblo judío. No, lo van a levantar y van a volver a los sacrificios. ¿En serio? ¿Y el sacrificio de Cristo? Entonces agarramos la carta a los hebreos y la rompemos y la tiramos a la basura, porque hay un grupo de gente que cree que el templo lo van a levantar otra vez y van a volver a los sacrificios y van a montar otro sacerdote allá. ¿Y el sacrificio de Cristo acaso no es perfecto? ¿Acaso no fue hecho una vez para siempre? ¿Acaso el nuevo pacto no es un mejor pacto hecho sobre mejores promesas? Y entonces, ¿por qué la iglesia hoy sigue pensando que van a venir 7 años donde Israel va a ser la primera potencia mundial y van a edificar el templo y van a volver a matar animales? Cuando el Señor en su palabra nos dice claramente que eso era figura de lo que había de venir. Eso eran figuras, eso era el desarrollo de los pactos que apuntaban al cumplimiento que era Jesús, la promesa. Y una vez venido Jesús, aquel que había de venir, todo eso ya caducó, todo eso ya desapareció. Entonces entendamos de una buena vez, Israel ya no es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y estaremos con Él cuando Él venga por segunda vez, por toda la eternidad. No, 7 años, no, pero a los 3 años y medio se va a enredar la cosa, después cuando se acabe van a resucitar unos, después vamos a estar aquí en el milenio con inconversos, bueno, una cosa y toda enredada, ¿no? Y después Satanás va a salir y va a engañar, no. Cuando Cristo venga por segunda vez, que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero todo ojo le verá, resucitarán los muertos, unos para salvación y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y allí acabará todo. O sea, nosotros tiene que llenarnos esto de orgullo en el buen sentido de la palabra, decir, el Señor me eligió desde la eternidad para salvarme a mí. Todo lo que el Señor hizo para cumplir esa promesa, para que Cristo viniera a este mundo, para que yo pueda hacer de Él, me llamó al arrepentimiento y ahora yo soy parte de su pueblo, parte de su reino. Soy la esposa del Jesucristo y que esto tiene que llevarnos a nosotros a vivir como es digno del Evangelio, no con apatía, sin reservas, no con peros, sino, Señor, postrarnos en adoración delante de Él, rendir nuestras vidas, nuestros cuerpos, como dice Pablo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Vamos a orar.
Padre Celestial, te alabo y te doy gracias, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia, por estos temas tan relevantes para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender. Es un tema por lo extenso de la historia que puede en algún momento ser un complejo para nosotros. Podemos perder de vista algunos elementos o detalles, pero hay una realidad, Señor. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas. Jesucristo es el Israel de Dios, y todo aquel que está en Cristo hace parte del Israel de Dios. Es tu pueblo, es ese linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. Señor, que esta verdad afecte nuestras vidas, Dios mío. Yo sé que ninguno de los que estamos acá es perfecto. Ninguno de los que está acá está en una impecabilidad. Pecamos contra ti, Señor. Pero queremos ser cada día mejores. Queremos ser, Señor, demostrar, manifestar que somos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos, Dios mío. Te necesitamos. En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sublime gracia del Señor.